Hola, bienvenidos a la lección que describe el proceso de identificar los riesgos. La identificación de riesgos es el proceso que tiene el papel de identificar los riesgos individuales y las fuentes de riesgos para el proyecto. Todos los interesados deberían ser incentivados a identificar riesgos. Se debe intentar promover esa cultura en la organización, la preocupación con los riesgos. Entre más eso sea intrínseco en los interesados, más podrán contribuir en una mejor identificación de riesgos y en el tratamiento para los riesgos. Aunque se identifiquen muchos de los riesgos al inicio, es natural que otros riesgos surjan durante el proyecto, lo que va a provocar que este proceso de identificación de riesgos sea interactivo o sea un proceso repetitivo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. En ese proceso, la preocupación es sobre la cantidad de riesgos. Entre más riesgos, mejor el proceso fue ejecutado. No es una preocupación del momento evaluar la prioridad de los riesgos. Eso va a ser tratado por el proceso del análisis cualitativo y cuantitativo. Una herramienta que ayuda bastante en la identificación de riesgos es la herramienta de estructura de desglose de riesgos, que es una jerarquía de las principales fuentes de los riesgos de un proyecto. En este ejemplo, las fuentes están agrupadas por fuentes de riesgos técnicas, de gestión comercial, externo. Dentro de cada uno de esos ítems existen subítems relativos a uno de esos ítems mayores. Esta jerarquía va a orientar en la identificación de los riesgos, porque realizará el papel de un checklist, obligando a las personas involucradas en el proceso a pensar en todas esas áreas y así ninguna dimensión del proyecto será olvidada o será poco enfatizada en ese proceso de identificación de riesgos. La estructura de desglose de riesgos también es útil para agrupar respuestas o riesgos que tienen fuentes comunes o riesgos similares. Planificar respuestas a los riesgos es el objetivo de otro proceso de la gestión de riesgos. Sin embargo, al identificar riesgos es posible que alguna respuesta surja naturalmente. El proceso de identificar riesgos tiene como salida principal el riesgo de los riesgos identificados. En términos de herramientas, una de ellas es el brainstorming, ya que la idea es intentar levantar la mayor cantidad de riesgos posibles. Un trabajo en grupo de brainstorming puede ser bastante útil y es una herramienta bastante práctica para utilizar. Otra técnica también es hacer uso del juicio de expertos. Hay áreas donde se necesita un conocimiento especializado para hacer una identificación de riesgos adecuada. Por ejemplo, hablamos anteriormente del ejemplo de la estructura analítica de riesgos de algunas dimensiones, como la dimensión comercial, en la que existe un ítem de contrato, donde tienes una persona especialista de contratos participando en ese proceso y es fundamental para que la persona contribuya en los principales riesgos que puedan surgir dentro de la gestión de contratos. Lo mismo vale para el ítem externo, por ejemplo, medio ambiente. Debe tener alguien con experiencia en ese asunto. El trabajo de identificación de riesgos involucra a miembros del equipo de dirección de proyectos, de los interesados y expertos en determinados temas. Brainstorming, opiniones y entrevistas son las herramientas más comunes que son utilizadas en el proceso de identificación de riesgos. El registro de los riesgos, que es la salida principal, consiste en un listar o en hacer una lista de los riesgos identificados con su descripción y otros atributos registrados. A cada riesgo identificado se asigna un identificador único para que éste pueda ser administrado de manera adecuada. Y cada riesgo debe ser descrito de forma clara para que todos consigan comprender cuál es el riesgo. Una sugerencia para tener una descripción bastante clara del riesgo es usar el formato causa-riesgo-efecto. Por ejemplo, el uso de la herramienta XPTO, que es una causa, puede llevar a una menor productividad del equipo, el riesgo, resultando en el atraso de las entregas, el efecto. Si se consigue hacer la descripción de esa forma, se presentará el riesgo de forma clara y se evitará también confundir el riesgo con una causa o su efecto. También, como parte del registro de riesgo, se puede tener una lista de respuestas posibles a los riesgos identificados. No es el objetivo de este proceso identificar o planear respuestas a los riesgos identificados, pero existen riesgos que van a ser identificados, los cuales pueden tener una respuesta obvia, la cual puede ser registrada en ese momento. Pero por más que sea identificada la respuesta posible, esto va a ser confirmado por el proceso de planificar la respuesta a los riesgos. Otro ítem posible en el registro de los riesgos es la descripción o identificación de los responsables o propietarios de los riesgos. ¿Quiénes van a ser responsables de responder por esos riesgos? Cuanto antes esas personas fueran involucradas en el proceso, mejor. Más rápido van a poder contribuir en el proceso de análisis de riesgo. También no es el objetivo de este proceso de identificar responsables para cada riesgo. Esto pasa en el proceso de análisis cualitativo. Sin embargo, al identificar riesgos, puede ser natural identificar también algunos responsables durante el proceso.
En la próxima lección vamos a hablar del análisis cualitativo de riesgos, que busca priorizar los riesgos que fueron identificados por ese proceso. Nos vemos en la próxima lección.